La verdad es que la situación es complicada. Vos no te acercás a una farmacia porque hoy te levantaste y dijiste tengo ganas de ir a comprarme un medicamento. En general lo haces por una necesidad y estás hablando de salud. Me preocupa es que el paciente en esta necesidad de buscar la medicación vaya por canales que no son los correctos. Empiezan a dejar de consumir algunas cosas que no quiere decir que no afecten a largo plazo la salud. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Ustedes ya nos conocen, esto es Contame. Y bueno, lo que tratamos siempre es indagar sobre algunos temas que nos parece de interés o que nos llaman la atención y algunos, en algunas circunstancias, también que nos preocupan. En este caso, bueno, sabemos lo que significa ir al supermercado, sabemos cómo se han licuado nuestros salarios, qué les vamos a contar nosotros de la inflación y de lo que cuestan las cosas. Ahora, el problema es que a veces el costo de las cosas o la imposibilidad de acceder a determinados productos nos pueden afectar la salud. Y esto de, bueno, tratar de ir reemplazándolos, probablemente sin la consulta al médico, pero por una cuestión económica, tratando de racionalizar las dosis. Bueno, es el escenario que se le plantea a los farmacéuticos, además, que están ahí en el mostrador, tratando de cumplir con esa demanda, también sabiendo que en algunas circunstancias, como está ocurriendo ahora, las obras sociales, las prepagas, no cubren las necesidades de los afiliados o de aquellos usuarios de las empresas de medicina prepaga o decíamos de las obras sociales. Para hablar de este tema y saber cuál es la situación, vamos a recibir a Alejandra Gómez. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Están ustedes ahí en el mostrador? Digo, ¿notan que hay un deterioro del poder adquisitivo que se traduce en, bueno, la dificultad de acceder a medicamentos? Sí, la verdad, bueno, primero tengo mi farmacia oficinal, pero también estoy en el colegio desde hace un año y nos tocó atravesar todo lo que venimos viviendo desde agosto del año pasado, con devaluación, un fuerte aumento de precio de los medicamentos en los meses de noviembre, diciembre, enero. Con situación crítica, donde veíamos muchos pacientes que nos consultaban porque no podían acceder, y hoy con una situación donde también hay cambios en las coberturas de las obras sociales, como vos mencionabas, bueno, en este caso de la Obra Social Nacional, que surgen nuevos planes que hacen que cuando viene el paciente a la farmacia, que en otras ocasiones accedía al medicamento sin costo, se encuentre con que tiene que pagar una diferencia por algunas moléculas o que tiene que concurrir a PAMI para que le vuelvan a hacer autorización sobre algunas para volver a tener el beneficio del 100%. Alejandra, esto es lo que pasó en los últimos días. Digo, Sí. son clientes que habitualmente iban a comprar su medicamento o lo iban a retirar directamente porque el medicamento llegaba a su farmacia de confianza. Sí, en el caso de los adultos mayores tenían el acceso al medicamento mayoritariamente sin cargo, o sea, venían a la farmacia con el número de afiliado, el número de documento, nosotros accedíamos a las recetas, son recetas electrónicas, y ahí veíamos toda la medicación que tenían prescriptas por el médico, y hoy lo que nos empezó a pasar es que no todos los medicamentos tienen, cuando las validás, o sea, nosotros validamos contra un sistema que nos dice qué cobertura tiene, no es que el farmacéutico decide qué cobertura va a tener. Ni qué precio tiene el producto. En esa validación nos daba que estaba sin cargo, hasta que hace un tiempito empezaron a hacer de todos los medicamentos solo 5 por afiliado sin cargo y el resto tenía que pagar un diferencial. Y en los últimos meses surge un nuevo plan que se llama Plan Eventual, que son medicamentos de uso eventual, que significa que no son los tratamientos crónicos, Sí. donde están, por ejemplo, antiinflamatorios, analgésicos, antialérgicos, flebotónicos, medicamentos que para alguna patología el paciente usa Y la deja de usar en algún momento. Claro, y la deja de usar y esos ya no tienen la cobertura del 100%. Estamos hablando de qué patologías. Por ejemplo, tratamientos del dolor. Entonces vemos de repente Una extracción de una muela. Sí, y algunos medicamentos comunes, como podemos hablar de paracetamol, de ibuprofeno, pero algunos para dolores más fuertes, que antes estaban con cobertura al 100% y hoy pasan a estar con una cobertura del 40%. Ahora, esto significa que va a haber un deterioro en la salud. Digo, es como regla de tres simples. Si la persona no logra acceder al medicamento, difícilmente pueda tener una calidad de vida saludable. Y en realidad, como vos mencionabas al principio, digo, acá estamos hablando de un bien social. Cuando hablábamos fuera de cámara, digo, vos no te acercás a una farmacia porque hoy te levantaste y dijiste
tengo ganas de ir a comprarme un medicamento. Exacto. Vas a comprarte un medicamento porque tenés o una patología que estás tratando o algo que querés prevenir, pero digo, en general lo haces por una necesidad. Exacto. Y estás hablando de salud. Digo, no es algo que elegís, es algo que vas a usar porque el médico te lo prescribe y tenés una necesidad. Y esto parece, no digo de sorpresa para ustedes, pero sí para el cliente. Sí, a ver, nosotros lo que nos pasa mucho en la farmacia es esto de que de repente tenemos medidas o vemos situaciones que después somos nosotros quienes le tenemos que transmitir al paciente. Claro. A partir de ahora esto es así, a partir de ahora tenés que pagar un diferencial. Y esa situación y esa angustia también, de alguna manera, somos nosotros los que se los tenemos que transmitir o contener al paciente cuando viene, que son muchas veces los vecinos de la farmacia, ¿no? ¿Y ustedes notan, digo, la gente dice voy a dejar de tomar tal medicamento o...? Y hay casos que sí, que por lo menos, digo, van viendo a ver, bueno, ¿y cuánto me saldría si lo tengo que pagar? O priorizame estos que tengo que elegir. Por supuesto que hay casos particulares, pero la verdad es que la situación económica es compleja y muchas veces, digo, empiezan a dejar de consumir algunas cosas que para ellos, que ellos consideran de que pueden dejarlas, que no quiere decir que no afecten a largo plazo la salud. Claro. ¿Qué pasa con la regulación de los precios de los medicamentos? Porque, bueno, viste que el presidente de la Nación habla permanentemente de esto de que todo sea libre, que el mercado acomoda los precios. Digo, también en la industria farmacéutica, el mercado o la industria farmacéutica acomoda los precios como para que haya un equilibrio entre la ganancia de la empresa, las farmacias y el cliente, ¿no? Sí, nosotros este tema del tema de los precios y que se autorregulen ya se vivió en la década del 90. La verdad es que lo que vimos es que no se puede hablar del medicamento como si fuera un bien más de consumo, que es un bien social, y nada de todo esto llevó en ningún momento a que los medicamentos bajen de precio o haya una competencia donde el paciente encuentre el medicamento a menor precio. Eso por un lado. Han subido mucho, hoy están, si bien los aumentos no son muy grandes, están alrededor de en promedio un 4% mensual, digo, no es tan grande. Sí, lo que pasa es que por ahí las obras sociales o las prepagas cubren un poco menos, o hay pacientes que se van de las prepagas porque no las pueden pagar, entonces se quedan sin ese descuento que antes tenían. Claro. ¿Están preocupados, Alejandra, por la situación? Digo, vos dijiste, esta situación ya la vivimos en la década del 90 y pareciera que este modelo, bueno, lo que busca el gobierno es profundizarlo, también con los medicamentos. Mira, nosotros, a ver, la verdad es que estamos preocupados y nos ocupamos también, sobre todo lo que tiene que ver con la salud de la población. Nosotros en diciembre, frente al DNU, a nivel nacional, las entidades nacionales que nos representan, tanto la Confederación Farmacéutica como la Federación Farmacéutica, presentaron en conjunto un amparo por ciertos artículos del DNU donde se hablaba de muchos temas que tenían que ver con la salud. Entre ellos, digo, que el medicamento, por ejemplo, no esté dentro de la farmacia o que el farmacéutico no esté dentro de la farmacia. Por ejemplo, esto de que uno pueda comprar un analgésico fuera de la farmacia, exacto. Hay una parte que nuestra provincia tiene una ley propia, digo que es una ley con un modelo sanitario, que es el que nosotros defendemos y acompañamos, y que el medicamento está en la farmacia, y digo, y no es caprichoso que está en la farmacia. Nosotros justo en este momento estamos haciendo una campaña provincial que se llama Medicamento Seguro, y en realidad es algo que ya lo venimos trabajando, y digo que ya se viene hablando desde hace muchos años, pero parece que uno tiene que volver a explicarlo porque se relativiza por qué el medicamento está en la farmacia. Claro. Un medicamento se elabora, digo, se desarrolla, se elabora, tiene una trazabilidad, pasa por la droguería, llega a la farmacia y una conservación, digo, en uno todo supone... eso, claro, en todo eso hay un farmacéutico que es responsable. Claro. ¿Está bien? Entonces vos cuando adquirís un medicamento, de hecho hay una red de vigilancia farmacéutica provincial que si un medicamento, cualquier medicamento tuviera un problema, no sé, por ejemplo un jarabe, de determinada marca tuviera un problema, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en menos de 48 horas, podemos sacar todos esos jarabes del mercado. El lote directamente. Exacto. De todas las farmacias. Porque nos comunicamos, porque estamos informados. Digo, no hay manera de que eso salga si no estuviera dentro de una farmacia, porque vos, si de repente lo abrís y puede venderse en un kiosco, en un supermercado, en una estación de servicio, ¿de qué manera podrías hacer esta red de contención? Y hoy te mencionaba, digo, también empiezan a haber medicamentos adulterados, no sé, en los 90, falsificaciones de todo, y es imposible de controlar. Digo, tiene un porqué, tiene un objetivo, y no tiene que ver con algo comercial, tiene que ver con una parte de la salud. Ahora pienso,
mirándolo desde el otro lado, digo, ¿a quién le convendría que esos medicamentos se venden en un supermercado, en un kiosco o en una estación de servicio, si no es únicamente al laboratorio que directamente podría casi poner ese medicamento en la calle sin que un técnico farmacéutico controle la calidad y la trazabilidad de ese medicamento? Sí, hoy, a ver, nosotros estamos con todo el sistema farmacéutico, si se quiere, hablando, y la verdad es que estamos de acuerdo en que el sector farmacéutico, en todo el sector farmacéutico, tiene que haber un farmacéutico responsable y que tiene que quedar dentro. Entiendo que por ahí la modernidad y los medios nuevos hablan de las compras online, pero la verdad es que todo eso hay que regularlo para que no pase todo lo que ya nos pasó en otro momento. Y que haya una seguridad en el medicamento. Hoy estamos hablando todos para que esto no suceda, pero sí, por supuesto, tiene que haber intereses mayores y bueno, y puede tener que ver también con esto del comercio online, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos todos de acuerdo en que esto tiene que estar, que el modelo que queremos es un modelo sanitario. Y además pienso que hay cierto abuso al consumo de algunos medicamentos. El caso de los analgésicos, la aspirina. Mira, a ver, venimos trabajando en cierto sentido, por ejemplo, nosotros, bueno, hay una ley de antimicrobianos y del uso racional, y nosotros venimos trabajando en ese sentido junto con el Ministerio de Salud, y de repente vemos que por otro lado se está pensando en pasar un antimicrobiano de venta bajo receta, venta libre, como si eso fuera inocuo. A vos cuando te dicen que un medicamento es de venta libre, por ahí el paciente común puede pensar, bueno, listo, lo compro y no me va a hacer mal. Y la verdad es que de venta libre es solo la condición de venta, pero no quiere decir que sea que no va a interaccionar con otros medicamentos. La gente tiene que saber entonces. Y esa consulta, digo, ¿qué pasa si yo tomo todas las semanas un analgésico? Bueno, es que es eso, digo, vos podés estar asesorada por un médico que te lo prescribe o tenés que tener un asesoramiento de un farmacéutico que te diga, bueno, si vos estás de repente anticoagulado, ¿podés o no podés tomar este medicamento? O si tomás paracetamol, ¿podés tomar más de 1 gramo por día? Digo, todo eso existe, hay interacciones y ahí es donde no da lo mismo que un medicamento sea de venta libre, que sea libre venta. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros tratamos todos los días en la farmacia y ahora a través de esta campaña de empezar a comunicar a la población. Alejandra, ¿cómo está la situación de las farmacias? Me refiero desde la mirada comercial. Digo, ¿también están preocupados por esta caída de las ventas? Mira, la farmacia en general muchas veces es una pyme, hay muchas farmacias de la provincia, nosotros en la provincia tenemos más de 4.000 farmacias, cerca de 4.500 farmacias, donde muchas de estas son farmacias de barrio, como las que conocemos por ahí habitualmente o las que visitamos, y donde es una familia la que la sostiene. Hay una parte que es, además de la función que cumplimos, nosotros también hacemos una financiación de las obras sociales. En general nosotros compramos los medicamentos, los dispensamos al paciente y cuando pagamos a la droguería y cuando es por obra social, recibimos el cobro de las obras sociales en plazos más largos. Hay un trabajo administrativo 30, importante 60, 90 días. Entonces muchas veces sostener esa cadena, cuando hay aumento de precios, cuando hay inflación, digo, también se hace difícil. Le pasa como otros comercios que tienen que reponer y bueno, ya ese medicamento vale más, entonces vos lo vendiste a un precio con el que ya no podés reponerlo. Tal cual. Y tenés que esperar también el pago de las obras sociales o de las prepagas, que tienen convenios que cuando hay inflación, digo, se van fuera 30 días, 50 días, 60 días, es insostenible. Es interesante la legislación en la provincia de Buenos Aires respecto a las farmacias. Digo, esto de la venta libre, que bueno, en principio sería a nivel nacional, pero ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la cadena de farmacias que no está en la provincia de Buenos Aires todavía. Sí, a ver, nosotros tenemos una ley bien específica que habla de la propiedad de la farmacia tiene que ser de un farmacéutico o de sociedades donde el farmacéutico forma parte de ellas. En el caso de esta cadena, la sociedad que ellos tienen, no está el farmacéutico dentro de la sociedad, por eso no pudo ingresar a la provincia de Buenos Aires. Creo que no hay farmacéuticos. Además, sí, tienen farmacéutico. Hay una parte de farmacia. Tienen farmacéutico, pero bueno, la propiedad es sociedades anónimas y en nuestra legislación tiene que ser una sociedad con el farmacéutico o un farmacéutico en forma personal. Bien. Más allá de eso, nuestra ley también tiene un tema que tiene que ver con la distribución de las farmacias. Si bien hay lugares donde se habilitan farmacias, tiene que ser un lugar donde no haya una farmacia alrededor en los 300 metros, porque la idea es que la población vaya creciendo y la farmacia vaya creciendo en los lugares donde hay población. Claro. Y que haya más de 3.000 habitantes. Entonces,
de repente, no sé, por ejemplo, ahora que estamos en La Plata, digo, en el casco urbano no se puede habilitar una farmacia porque ya está cubierto el cupo, pero si nos vamos para afuera, hay localidades que fueron creciendo y que se fueron abriendo nuevas farmacias acompañando ese crecimiento. Eso en otras jurisdicciones, en otras provincias no pasa. Claro. No, la provincia de Buenos Aires, además, siempre insisto con lo mismo, es inmensa y diversa. Digo, hay pueblos mínimos donde probablemente ni siquiera haya una farmacia, haya que ir al distrito cabecera. Sí, y nosotros, fomentamos, nosotros tenemos 135 delegaciones y fomentamos que en todas partes haya farmacia. En el último tiempo hay apertura de farmacias en lugares que tal vez tienen 1.000 habitantes, 1.500 habitantes, y la verdad es que el colegio, tanto el colegio como el ministerio, cuando hay una necesidad sanitaria, se busca que se instale un farmacéutico en esa localidad. Vos tenés farmacia, sí. Yo tengo farmacia, sí. ¿Y atendés directamente al mostrador? Sí, ahora que estoy en el ejercicio estoy yendo... Con más dificultades. Con más dificultad o por ahí en los turnos, pero sí, siempre atendí al público. Y tendrás clientes de todo tipo, digo, supongo que muchos irán hace años a la farmacia. Sí, a ver, mira, tengo farmacia yo y bueno, estoy casada con una familia de farmacéuticos, mi suegro es farmacéutico ya jubilado. La verdad es que lo que Tengo muchas ganas de ves... preguntarte si en el asado hablan de medicamentos. Si te digo cómo son los asados familiares, tengo mi suegro farmacéutico, mi marido farmacéutica, mi cuñada y mi cuñado farmacéuticos, así que pobre mi suegra es la única que soporta que todos hablemos de farmacia. Sí, y que debe saber hijos, un montón ya. Sí, pero bueno, la verdad es que a mí es algo que me apasiona, me encanta. Digo, decidí estudiar farmacia, me vine de Mar del Plata y me quedé acá. Pero bueno, creo que también el farmacéutico, más allá de que te gusta, tenés una vocación. Digo, cuando hablamos de farmacéutico, yo no hablo solo de farmacéutico de la farmacia oficinal, tenemos farmacéuticos en los hospitales que hacen un trabajo inmenso y que hoy participan y muchos hasta llegan a la dirección de la farmacia. Digo, son muy importantes en el sistema de salud. Tenemos farmacéuticos en la industria, en logística, en alimentos. La verdad es que es muy amplia la profesión y hay muchos lugares donde desarrollarse que los empezás a descubrir porque tal vez de repente vos empezaste en una farmacia oficinal, pero empezás a hablar con otros y es apasionante. ¿Una farmacia oficinal? La farmacia de barrio, bien, como es la comunitaria. El comercio que conocemos. Sí, pero la verdad es que cuando vas a una farmacia de un hospital, nada, es hermoso el trabajo que hacen. ¿Y te pasa con los clientes eso, que generás una relación de confianza? Digo, ¿qué puedo tomar para a ver, dolor de cabeza? Muchas veces nosotros lo dijimos, pero no es un speech. La farmacia muchas veces es el primer lugar de contacto, en algunos lugares es el único que tienen, hay pueblos que tienen farmacia pero tal vez no tienen médico, entonces vos la relación que generás es una relación del día a día. Hay pacientes que pasan todos los días por la farmacia porque van a hacer los mandados y de repente pasaron también por ahí. Los pacientes más jóvenes que ves cuando tienen familia, cuando crecen, digo, con las vacunas. La verdad es que siempre es la farmacia del barrio, por esto que vos decís, si no tiene que haber una farmacia. Se da mucho, más allá de que hay farmacias grandes, pero digo, el farmacéutico genera una confianza y un trato que lo tenés, que digo, te conoces o conoces a la gente que viene. Y bueno, y sos el primer contacto y el primer asesoramiento muchas veces, ¿no? ¿Qué consejo cuando va, por ejemplo, gente, es muy común que te digan, te duele un poquito de la cabeza, la cintura, tómate un ibuprofeno? Mira, a ver, eso es algo que tenemos por ahí, creo que esa es nuestra idiosincrasia, decir, bueno, nada, la gente te recomienda qué tomar o qué no tomar y muchas veces los vemos con algún amigo que te dice, no, toma tal cosa. La verdad ponete es que, tal crema y no. Sí, la verdad es que tratamos de ser lo más prudentes posibles, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de salud, no un medicamento que me hace bien a bien te va a hacer bien a vos. Si tenés algo que tomás, te puede hacer una interacción y a mí no. Entonces, creo que lo importante es saber esto, decir, bueno, a ver, primero hay siempre una consulta médica, en el caso en que no la haya, porque también hay un servicio farmacéutico y hay algunas patologías que uno tiene mucho más expertise, se puede asesorar, pero tiene que haber una charla donde uno tenga de alguna manera no una historia clínica, pero sí una situación donde sepa qué medicamentos consume, si va a haber una interacción. Hay algunas cosas que son más sencillas y que pueden ser, y hay otras que sí o sí tiene que ir al médico. Alejandra, volviendo al principio, me quedé en eso que me dijiste, esta historia ya la vivimos, la de la década del 90. ¿Crees que esto se va a profundizar? Que esto puede generar un deterioro, digo, porque estamos, bueno, los primeros meses, los primeros días de esto del PAMI.
Mira, la verdad es que la situación es complicada. Yo hablo también con algunos programas específicos de jubilados. Claro. Entonces ellos me manifiestan por ahí la situación que ven. A mí lo que tal vez me preocupa es que el paciente, en esta necesidad de buscar la medicación, vaya por canales que no son los correctos. Estamos trabajando mucho con la oficina de denuncias porque aparecen medicamentos en ferias y eso es mucho más peligroso. Y si el sentido es controlar el consumo o el gasto de una obra social, hay un montón de tareas que se pueden hacer, porque bueno, de también auditorías. el argumento aparentemente es que hay un abuso o lo escuché. alguna maniobra. Hoy la información está toda digitalizada. Claro. La verdad es que se puede ver cada paciente, qué consume, cuánto consume, qué médico se lo prescribió, en qué farmacia lo retiró. Se puede empezar como a ver toda esa situación y decir, bueno, a ver, poner topes y decir, qué sé yo, el analgésico con la parte, la forma farmacéutica, la concentración y cuánto es la toma diaria. Bueno, podría consumir tantos comprimidos por mes. Hay un montón de herramientas sin llegar a esto brusco, decir, si no tenés plata no lo podés adquirir y que la situación sea compleja después. Que en definitiva después termina siendo un gasto más grande para la salud, ¿no? Porque si vos algo no lo consumís y dejás de cuidarte en alguna patología... El deterioro de la salud exacto, probablemente termine en un centro de salud. Sí, generando un gasto mayor que lo que te estás ahorrando. Dos cuestiones me quedaron picando. Por un lado, vos decías venta de medicamento en ferias u online, en alguna plataforma. Sí, es algo que está claro que en la provincia de Buenos Aires es ilegal y que nosotros... Y es un riesgo que puede derivar en una situación grave. ¿Dónde denunciarlo? Nosotros tenemos una oficina de denuncias y el farmacéutico es denuncias@colfarma.org.ar, pero los farmacéuticos cuando se enteran de algo también hacen la denuncia. En todo caso, acercarse a una farmacia y decir, mira, están vendiendo esto en tal lado. Sí. Pensando que, a ver, también en esa lógica, no sé, vos no le comprarías un medicamento para tu hija que no sabes cómo estuvo conservado, que no sabes si es legítimo o no. Sí, tampoco se lo comprarías para tus padres, aunque valiera la mitad. Uno no lo haría, pero pienso en la desesperación de aquel que no puede comprarlo porque cobra la mínima, porque PAMI no se lo cubre. Sí, tal cual. Y bueno, precisamente la desesperación lleva a esa marginalidad. Sí, exacto. Y sin evaluar o sin tener en cuenta que puede ser más riesgoso eso que no consumirlo. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera estamos presentes en esas situaciones, que debería estar el Estado presente tal cual, pero bueno, en esta situación veo que se va poniendo cada vez más complejo, ¿no? Porque también es cierto que un Estado presente tiene que controlar, no sacarle los medicamentos, sino en todo caso certificar que lleguen a destino y a quien le corresponden. Sí, hoy es esto que te digo, es algo que empezó con estos medicamentos de uso eventual. Se supone que los pacientes se pueden acercar a la obra social y generar una autorización especial, pero bueno, la verdad es que hasta que eso empieza a pasar, no todos los pacientes tienen la posibilidad de que alguien los acompañe para hacer los trámites. Entonces esto es una situación tal vez de vulnerabilidad que nosotros la vemos en el día a día y que por ahí es difícil cuando a un paciente mayor le explicás que a partir de ahora tiene que hacer tal trámite para tener el medicamento. Alejandra, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá al canal de la universidad. Hablaríamos un rato más largo porque, bueno, lo que contábamos también, la provincia de Buenos Aires es tan diversa que seguramente habrá realidades muy diferentes acá en La Plata de lo que pasa en el interior. Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias a vos. Nosotros le agradecemos a Alejandra Gómez, es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y hablamos de esta situación en particular, de las farmacias, de los medicamentos, pero puntualmente de cómo se deteriora la calidad de vida de la gente, de los argentinos y argentinas, sobre todo cuando el ajuste, el recorte, va directamente a la salud. Y en este caso hablamos de los medicamentos, hablamos de jubilados y pensionados del PAMI, pero también hablamos de cómo se nos van yendo nuestros salarios con otros aumentos y esto también repercute en cómo podemos o no invertir en nuestra salud. Nosotros nos vamos a volver a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre les vamos a estar esperando. Gracias, chau.